En la Orden de la Estrella de Oriente, los miembros poseen herramientas como las reglas de orden y el debate parlamentario para deliberar sus asuntos. Pero existe una regla superior que dota a estas herramientas de fuerza: la obediencia, obligación que ninguno de los miembros debe olvidar jamás. Algunos afirman que uno de los principales problemas de organizaciones como la nuestra es justamente esta regla de obediencia. Incluso hay quienes aseguran que el principal problema de la vida de los capítulos es tener que obedecer a un líder, lo que demuestra su falta de comprensión del sentido real y profundo de este importante voto y del simbolismo de la autoridad que preside. En este programa me gustaría compartir algunos pensamientos al respecto, producto de largas charlas con mis mentores, e invitarlos a reflexionar sobre el asunto, saborear su misterio y descubrir el auténtico significado de la obediencia. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Ante el altar pronunciamos un voto de obediencia hecho con conciencia. Expresa la entrega del candidato a la orden y la acogida de la orden al candidato, reflejando sobre todo que se trata de un acto de mutua confianza, porque la obediencia solo se puede manifestar donde hay confianza. El juramento es una promesa, un compromiso impuesto entre dos partes que expresan libremente cumplir algo previamente acordado. Para nuestra organización, el juramento prestado en nuestro capítulo es un acto inviolable y sagrado que nos compromete de por vida. Quien pretende venir a nuestra organización para cambiar sus formas está en el lugar equivocado. Es cierto que conservamos una vieja fórmula de trabajo, pero ella no es arcaica ni caduca. Es sencillamente tradición, que debe de repetirse y ser transmitida de la manera más fiel. Su permanencia y vigencia está fundamentada en la obediencia a nuestras normas que la protegen peculiarmente y reflejan la ancestral obediencia a una misión recibida directamente del maestro constructor de la orden. Sin embargo, debemos reconocer que la palabra obediencia no suena bien para aquellos oídos que no están preparados. Muchos confunden obediencia con renunciar a su propio criterio o al hecho de tener sus propias ideas. La obediencia es un proceso educativo para buscar el bien común y ponerse a su servicio. En nuestro contexto, la obediencia no significa hacer solamente lo que otra persona manda. Ella surge de la confianza entre hermanos y hermanas, del compromiso que adquirimos voluntariamente, de la seguridad en la buena fe y preparación de nuestros líderes, en la legalidad de sus órdenes, pero sobre todo de confiar en la voluntad del Ser Supremo que nos habla desde el silencio. Ingresamos en este camino por la simpatía que tenemos con la organización y sus acciones. Nos sometemos a sus reglas para lograr su visión, que es la propia. Y en esa misión obedecemos los reglamentos, las reglas, los usos y costumbres, y al líder que garantiza y expresa el deseo y unidad del grupo. Y se nutre del sentido sobrenatural de la fe, del espíritu que emana del centro de nuestra sala capitular. El primer paso del nuevo miembro dentro de nuestros capítulos es confiar y abrir la mente para primero aprender de sus formas, es decir, compartir una forma de vida o estilo. Luego compartir una sabiduría y una visión común. Aquí radica la importancia de obedecer, porque entregados a la confianza mutua, podemos avanzar en el proceso de aprendizaje. Recordemos, para aprender se necesita mucha atención y absoluta receptividad.
La seriedad, preparación y conocimiento de la líder es muy importante para guiar el avance y progreso de un nuevo miembro. Pero es responsabilidad de los miembros su propio avance, dar el primer paso, confiando y dejándose conducir en este camino, liberándose del apabullante individualismo existencial en el que se desarrolla la sociedad de hoy. En la Estrella de Oriente, la obediencia, bien entendida, nos guía en un aprendizaje que nos humaniza al entender el drama de otros y comprender que estamos al servicio del Ser Supremo para llevar luz a quien más lo necesite. Obedecer es importante en nuestro proceso de aprendizaje como miembros, porque tal es el orden de las cosas, que unos deben de gobernar y otros someterse y obedecer. En esta dinámica, la caridad y el amor son origen y motor. La obediencia es razonable. En nuestra organización no es nuestro último recurso, sino el primero. Nos lleva a tratar de comprender. Es sostenible a través de los años por el amor que hace posible nuestro crecimiento como seres humanos y permite una vida fraternal en comunidad. La obediencia allana el camino en el proceso de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La obediencia es un elemento de superación, un verdadero ejercicio de subordinación que exige entrega, confianza, compromiso y sentir en nuestro interior felicidad por entregarnos en la misión común de construir un mundo mejor. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.